con sus inmensas armaduras. Las Oyoroi eran armaduras negras, lacadas en negro. Eran un enjambre de placas metálicas, de placas de acero, que se enlazaban gracias a cordones muy vistosos, muy llamativos. Su casco era increíble, muy bello, el kabuto. Eran armaduras pesadísimas. Ahí estaba el poder de sus lanzas, sus yari. Eran lanzas de acometida. No las lanzaban nunca, simplemente acometían con ellas. Y por supuesto, el alma del guerrero, la katana. Una espada increíble, de 60 centímetros aproximadamente. Los samurái creían firmemente en su katana, y decía la historia que el alma del samurái se entroncaba con el alma de la katana. Los samuráis respetaban muchísimo a los herreros que creaban esas katanas. Había un ritual secreto. Los samuráis debían coger la katana que fuera para ellos. Los herreros podían pasar hasta 3 meses para fabricar, para crear una katana. Dicen que le daban la vuelta al hierro una y otra vez, que la creaban a martillo, que podían moldearla hasta 20 veces, hasta que el aspecto de la katana fuera fuerte, pero a la vez frágil. Era un aspecto delicado, pero sumamente férreo. Cuando el samurái empuñaba la katana, herramienta y hombre eran una sola cosa. Los herreros, antes de fabricar, antes de construir una katana, elevaban cánticos a los dioses y pedían que aquella katana fuera fuerte, muy fuerte. Posteriormente mostraban las katanas a los samuráis y estos debían buscar la suya. Entre las expuestas, aquella que les mandara, que les enviara mayor número de vibraciones positivas, esa debía ser suya. Y ya nunca más se volvían a separar. Cuentan que el acero era de tal calidad que con tan solo un gesto, con tan solo un corte, podían cortar la cabeza del enemigo. Con tan solo un movimiento. La katana, la yari, la oyoroi, el kabuto y también el caballo. Porque el samurái no se medía con los campesinos o con soldados de baja calidad, de bajo nivel. Los samuráis se medían entre ellos. Los 2 caballeros samurái que se podían encontrar en el campo de batalla tenían que infundir mucho temor al enemigo. Así buscaban sus máscaras de combate lo más grotescas posible, lo más estrafalarias posible. Se colocaban sus máscaras de combate, parecían demonios salidos del infierno. Igual que el caballero samurái vestía, así también lo hacía su caballo. Os podéis imaginar la estampa en el campo. El caballo y el caballero eran una misma cosa, procuraban la misma situación. Los retos debían ser magistrales, midiéndose unos a otros, lanzándose provocaciones, desenvainando sus katanas, mostrándolas al enemigo, enarbolando sus banderas, porque el samurái también llevaba una bandera. La ceñía en la espalda, la colocaba en la espalda, era la bandera de su clan, la bandera de su señor, y la defendían hasta la muerte. Eran tiempos de heroísmo y tiempos de resistencia, porque los samuráis se batieron no solamente entre ellos, sino también frente a un enemigo feroz, los mongoles. En el siglo XIII hubo 2 invasiones, o 2 intentos de invasión. Año 1274. 800 naves del Kublai Khan llegan a las costas de Japón. Llevan más de 30.000 hombres, 30.000 mongoles. Los samuráis de la costa quedan atónitos ante lo que están viendo. Hasta entonces los combates eran casi individuales, casi rituales. Pero ahora ante ellos una formidable masa de mongoles les abatía, les dominaba, les vencía. Tuvieron que aprender aquellos métodos, a golpe de espada, a golpe de derrota, pero aprendieron. Y los tifones se aliaron para dar al traste con aquella primera invasión. Pero los mongoles habían aprendido también la lección, y en 1281 fueron enviadas 4.000 naves al Japón. 4.000 naves con 200.000 guerreros. Los samuráis esperaban pacientemente. Se habían fortificado en sus ciudades y resistieron lo indecible. Resistieron a los mongoles.
Al fin, el emperador elevó una oración y le pidió a sus dioses que les ayudara de alguna manera. Esa misma tarde, los cielos de Japón se nublaron y un viento divino vino para desbaratar la invasión mongola. 2/3 de la flota mongola fue hundida. 2/3 de los soldados cayeron. Fue el kamikaze, fue el viento divino. Desde entonces cuenta la historia que los japoneses se sintieron invencibles, porque pensaron que el cielo estaba de su lado. Era el momento de máximo esplendor para los samuráis. Lo basaban todo, como os he dicho, en el honor. Pensaban que el honor era lo primero, incluso por encima del amor, porque las bodas que hacían los samuráis eran bodas protocolarias. Simplemente buscaban esas bodas, esos enlaces matrimoniales, para tener mayor poder. Se les permitía tener concubinas. Y también cuenta la leyenda negra que aquí nacen las geishas, y a las geishas se les vendaban los pies. Decían que por motivos de belleza, porque los pies pequeños eran más bellos, aunque cuenta que la auténtica realidad era que les vendaban los pies para limitar los movimientos de la mujer, para evitar el espionaje entre clanes. Y apareció el ritual del té. Todo un arte de estrategia, todo un arte de movimientos. Y los samuráis, cuando no combatían, creaban jardines acuáticos, y en ellos meditaban, en ellos elaboraban poesías. Auténticos caballeros, pero también crueles, porque tenían licencia para matar. Si un samurái consideraba oportuno matar a alguien, a un campesino, nadie se lo iba a recriminar. Lo había matado por algo. Nadie se lo demandaría. Se les temía muchísimo. Se consideraban intocables. Los Minamoto gobernaron, sus shogun gobernaron hasta 1333. Y en 1336 llegó otra nueva dinastía, los Ashikaga. Ellos establecieron la capital en Kioto. Allí también tuvieron momentos de máxima tensión, siempre dominados por las guerras civiles. Pero cuando llegó el final del siglo XVI, la llegada de los portugueses, cambió un poco el rumbo de los acontecimientos. En Tanegashima llegaron los portugueses en 1542 y llegaban con armas infernales, armas extrañísimas, eran arcabuces de chispa. Rápidamente los samuráis se percataron. Aquel que controlara esas armas, aquel que fuera capaz de crear pólvora, podría dominar a los clanes vecinos. Y rápidamente imitaron esos arcabuces, crearon nuevos mosquetes. Aquí ya empezaban a imitarlo todo muy bien. Después de los portugueses llegaron los españoles, posteriormente los británicos, más tarde los holandeses y alemanes. Y durante un siglo fueron evangelizando. Dicen que el mundo católico japonés en aquel tiempo llegó a contar con más de 150.000 adeptos. Tenían su religión propia, el Shinto. Los sintoístas eran muy numerosos, pero había muchos budistas. Confucio también estaba entrando ya por aquellos territorios. Pero los católicos habían entrado. Y los samuráis se dieron cuenta de una cosa. Portugueses y españoles eran católicos, pero aquellos que habían llegado después no eran católicos, sino protestantes. Por tanto, empezaron a temer por el futuro de Japón, porque entre ellos, entre aquellos misioneros que se supone que eran tan buenos, había muchas disputas, muchas peleas. Seguro que alguna de las dos partes, en algún momento, querría dominar Japón. Por tanto, en el siglo XVII fueron expulsados. Solo se les permitió una pequeña colonia a los alemanes para intercambio comercial. Estamos a punto de llegar a uno de los grandes momentos para la historia de Japón. Y ese momento nos lo da la batalla de Sekigahara. Estamos en el otoño del año 1600. Aquí tenemos a uno de los grandes señores de la guerra, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa va a crear una dinastía de shogunes, una dinastía que va a poner punto y final a las guerras civiles. Una batalla inmensa donde se ponen a prueba